¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a otra emisión de Desde la Vida por la televisión pública en nuestra 9ª temporada y ya pasamos los 400 programas. Vamos por el 402 ya. Ojalá lleguemos a los 500. Hoy en la columna que tenemos sobre de la CONADIS, digamos, a la que viene siempre Silvia Bersanelli, su presidenta, vamos a hablar sobre una jornada que se hizo sobre capacidad jurídica a la luz del nuevo Código Civil y Comercial. Va a estar con nosotros Valeria Monopoli, también, para contarnos de qué se trató eso. También tenemos hoy el tan mentado y tan esperado espectáculo de títeres. Vamos a ver qué pasó ahí. Con todos estos programas en los que la profesora y los chicos del Rincón de Arte estuvieron trabajando con los títeres, hoy finalmente tenemos la función, que es la leyenda de las cataratas del Iguazú. Y por supuesto la tenemos a la doctora Cotiñola para evacuar todas tus dudas. Ahora, a ver qué dice Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la mesa del profesional vamos a estar hablando de una patología genética muy sensible. Ya van a ver por qué, los cuidados que necesitan tener. Se llama epidermólisis bullosa o más conocida como piel de cristal. Lamentablemente los chicos que la padecen no encuentran los médicos necesarios especializados, no pueden contar con la medicación y los insumos porque todavía no está reconocida en el programa médico obligatorio. Por eso hoy vamos a estar hablando con una mamá que tiene 2 hijos con piel de cristal y también vamos a estar hablando con Estela Maris Vulcano, que es mamá también y vicepresidenta de Debra. Esto en un ratito y ahora vayamos con Fena. Bueno, estoy acá con Silvia Bersanelli, presidenta de la CONADIS. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con Valeria Monopoli, que tiene un título muy largo. Estaba recién pensando yo si me lo acordaba o no, pero prefiero que lo diga ella. Lo voy a decir yo. Soy asesora jurídica de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Antes que hablar de lo que vamos a hablar, vamos a ver el spot que trajeron. Dale, vamos a ver. Señoras y señores, buenas tardes. Damos comienzo a esta jornada sobre capacidad jurídica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta actividad es organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, y por el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, que depende de la Sindicatura General de la Nación. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La verdad que para nosotros es realmente hoy un día de celebración, que podamos empezar a trabajar ya a punto de ponerse en marcha el nuevo código. Estos cambios no se hacen de la noche a la mañana. Este cambio incluso en materia de capacidad jurídica y del imaginario y de la perspectiva que tenemos de las personas con discapacidad es una tarea que no lo vamos a resolver solamente con una ley, sino que tiene que ser una tarea conjunta de todos, pero también de cada ciudadano. Es para nosotros importante estar involucrados en actividades de formación y capacitación como la que se está desarrollando acá, sobre todo a pocos días de la implementación y puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que estamos trabajando actualmente junto con Infojus, junto con el Ministerio de Justicia, es promover entre todos los sectores de la comunidad, abogados, organizaciones y todo tipo de ciudadanos para generar valor a través de lo que es los distintos temas que apareja la discapacidad en la sociedad. La misión principal, la política de Estado que llevamos adelante es difundir el derecho, hacer determinadas acciones para poder llegar a toda la comunidad explicando qué derechos existen, cuál es el alcance de ellos, para poder tender a que toda la comunidad los comprenda y así pueda ejercerlos efectivamente. Nosotros tenemos como uno de los ejes dentro de un plan de acción justamente la incidencia en capacidad jurídica a través de una de las incumbencias más importantes, que es velar por los derechos humanos de las personas que están bajo el sistema de salud mental. Las personas con discapacidad están hoy
en una franca armonización, en que no haya fragmentación, porque el paraguas mayor lo tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y un eje dentro de ese paraguas es justamente el modelo que trae el artículo 26 en cuanto a un derecho a la rehabilitación dentro de la comunidad, y para eso es necesario que se sustituya un modelo que aún todavía lentamente se va modificando, que es el sistema de hospitales especializados, monovalentes en materia de salud mental. En primer lugar, queríamos empezar refrescando para muchos y dándoles a conocer a otros los que se consideran los 3 modelos más representativos del trato hacia las personas con discapacidad. El primer modelo es el modelo de prescindencia, donde las causas que originan la discapacidad son de origen religioso, la discapacidad es vista como una desgracia, como un mal que le ocurre a la persona por algún hecho desgraciado que cometió o que no debía cometer. El siguiente modelo es el modelo rehabilitador o modelo médico, donde la discapacidad es una desventaja natural o biológica. La persona con discapacidad aquí sigue siendo considerada disvaliosa, por lo menos hasta que se normalice, se parezca lo más posible a todas las demás personas. Y finalmente el modelo social de la discapacidad, para el cual las causas que generan la discapacidad son sociales, son las barreras sociales las que construyen la discapacidad. La discapacidad es una forma de opresión social, en tanto la sociedad está diseñada de manera que no contempla las diferencias de todos. Para este modelo la diversidad es valiosa, cada persona vale en sí misma por ser una persona, no por los logros que tiene, no por sus capacidades, sino simplemente por ser una persona, y la mirada se dirige a la remoción de barreras. Hay cambios muy importantes en el código en relación a capacidad jurídica. Ya no va a haber una instancia de capacidad o incapacidad, sino, bueno, algunos grises de la realidad argentina tan importantes como en otros aspectos del Código Civil. Y lo que tenemos que hacer es concientizar e informar a los operadores de justicia, a las personas con discapacidad, a las instituciones, a la sociedad en general, de cómo son y cuáles son estos cambios. Bueno, yo en principio lo que veo acá, que después ustedes me lo van a explicar, veo que hay articulación de varios organismos del Estado en conjunto, ¿no? Para poder, a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, darle visibilidad o enmarcar lo que significa la justicia para las personas con discapacidad, ¿verdad? ¿De eso se trató? Sí, en realidad a partir del nuevo código lo que es muy importante ubicar cuál es el rol que va a tener la figura de capacidad en función de las propias personas con discapacidad que tenían otro rol en el código. Un código muy antiguo, ¿sí? que realmente no estaban los modelos que veías que presentó Valeria no se tenían en cuenta, es decir, hoy pensar que la discapacidad se construye en relación a las barreras del entorno, incluso a las actitudinales, no era lo mismo, menos en la época de Vélez Arfiel, ¿no? Absolutamente distinto. En un momento te escuché decir ahí, que me impresionó, que uno de los modelos era que era una especie de castigo divino. Es una cosa de locos eso. Eso existía en el viejo código hasta ahora. O sea, estaba esa idea, digamos. Fue construida con ese concepto. Es tremendo, claro, ¿no? Sí, en realidad... Quizás no tanto, pero medianamente. Primero eso, o sea, la cuestión de un modelo que también se conoció como de beneficencia, un modelo de caridad. Si vos te posicionás desde esa filosofía, obviamente que la estrategia que vas a construir va a estar inundada con ese modelo. Mirarlo a la discapacidad, primero como sujetos plenos de derecho, desde el modelo social de la discapacidad, hace que obviamente cambie todo, inclusive el Código Civil, ¿no? Acordate que el Código Civil fue un proceso que llevó adelante este gobierno, claro, que llevó mucho tiempo construirlo, y nosotros participamos para que se incluya sobre todo la visión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Código Civil. Participamos desde el propio observatorio que tiene CONADIS, con organizaciones civiles y con otros organismos de gobierno, como en este caso la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, y a ver,
uno puede escuchar, el código no tiene absolutamente todo lo que implica la convención, quizás, pero que dio un paso y es un avance importante, es un avance importante que ahora voy a dejar a Valeria que cuente en detalle cuál es el avance. Pero sin ninguna duda, por el otro lado, la convención hoy tiene jerarquía constitucional. Con lo cual, por eso la jornada que nosotros hacemos y vamos a seguir manteniendo es de que los abogados, sí, la justicia tome conciencia del nuevo rol de la capacidad jurídica, ¿no? ¿Qué herramientas te brinda el Código Civil para poder aplicarlo? Y bueno, incluso la ponencia de ella, que creo que puede demostrar ahora claramente. No, yo por ahí lo primero que haría es acercar un poco este concepto de capacidad jurídica, que creo que para el público en general es un concepto alejado, es el que usamos los abogados. Sí, exactamente, estaría bueno explicarlo. Exacto, y en realidad es lo que las familias o las personas con discapacidad conocen como insania o insanía, ¿no? Era la solicitud que se hacía o se hace a un juzgado con el argumento de la protección de la persona con discapacidad, la necesidad de protegerla a ella y a su patrimonio. Y la consecuencia que tenía el pedido de una insania en un juzgado era que a través de una sentencia se le restringía a la persona con discapacidad la posibilidad de tomar sus propias decisiones. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de discapacidad o discapacidad de tipo mental? En general están vinculadas a discapacidades mentales o intelectuales. Intelectuales, sí. Y en general se solicitaba un diagnóstico de un psiquiatra. Esto, digo, nosotros en esta jornada justamente lo que intentamos fue plantear 3 modelos distintos que ha habido a lo largo o que existen, digamos, de intervención en materia de capacidad jurídica. Uno fue el del Código de Vélez Sarsfield de 1870, era un código muy basado en lo que sería el paradigma médico, la idea de que la discapacidad es una enfermedad, algo de lo que la persona se puede curar y que entonces si la persona se normaliza, bueno, vive igual que cualquier persona que no tiene una discapacidad, pero si la persona sigue teniendo alguna dificultad, bueno, la forma de intervención del Estado en general era restringir el derecho a tomar sus propias decisiones. Tremendo. Y esto se hacía a través de un certificado que decía, bueno, si la persona tiene tal diagnóstico, corresponde como consecuencia quitarle la posibilidad de tomar decisiones. Ahora esta era una forma de proteger. Perdóname que te interrumpa ahí, porque es un tema muy complejo. ¿Eso varía o tiene matices de acuerdo a cómo sea de grave o de severa la discapacidad intelectual? ¿Sí o no? En realidad... Hay personas que puedan tomar sus decisiones y otras que tal vez no. Lo pregunto desde la ignorancia. Bueno, esa fue toda la discusión que se ha dado en el momento de la reforma del Código, pero es una discusión que ya se venía teniendo desde el año 1968, donde ya hubo otra reforma, había habido otra reforma del Código Civil que introdujo otra forma de restricción de la capacidad jurídica, que era la inhabilitación, y era un poco menos gravosa que quitarle la posibilidad de tomar cualquier decisión. La inhabilitación permitía incidir respecto de algunas decisiones, dejando a salvo otras, pero también se dio en el momento de discutir la Ley Nacional de Salud Mental. Y con la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010 se introdujo una morigeración de esa institución, que fue establecer que el juez debía precisar qué actos la persona no podía realizar y lo podía establecer por un lapso de tiempo que era hasta 3 años. Esto data del 2010. Y esto tiene que estar, por supuesto, avalado y corroborado por una pericia médica. Bueno, la ley de salud mental médica. Claro, innovó también en ese punto porque pidió un examen interdisciplinario, no ya solo médico. Ah, mejor todavía. Exacto, porque permite tener una concepción más integral del sujeto, ¿no? Porque si no también es quedarse mucho en el viejo modelo que solo, o sea, acá no es que per se un diagnóstico médico que le interesa al ámbito médico, no al ámbito jurídico, ni siquiera para los apoyos, porque vos, yo o ella podemos tener diferentes diagnósticos, pero en realidad los apoyos para que yo se te sustituya o restrinja la capacidad, o sea, no es per se un diagnóstico médico X restricción o incluso... No es determinante por... No, claro, es por persona y es para qué necesito apoyo. O sea, ¿para qué necesito apoyo? Porque si realmente no necesito apoyo, no hay primero ninguna necesidad de restringir la capacidad. Pero si en el caso que hubiera que hacer una restricción, realmente sea algo absolutamente estudiado por un equipo, haya una evaluación de la persona en todos los aspectos. Digo yo, debe haber ocurrido en la historia, ¿no? Muchos casos de personas que se han aprovechado de esa condición para hacer una cantidad de cosas, o el entorno de ellos, y para apartarlos
por cuestiones de intereses, ¿no? En la historia y sí, y en esos casos son muy actuales todavía. Muy Sí. sensible la cosa porque tiene miles de ribetes eso. O sea, de repente una complicidad, estoy pensando así en voz alta, ¿no? La complicidad entre un juez y un médico pueden haber hecho una barbaridad con una persona y aislarla de todos sus derechos y de todos sus bienes. Absolutamente. Es que ¿no? justamente esa era la discusión. En general el Tremendo. argumento para sostener las insañas o las restricciones es que se protege a la persona con discapacidad. Y lo que muchos de los que estamos en los organismos públicos vemos es que hay un sector importante de las personas con discapacidad que tienen insañas o restricciones y en concreto lo que experimentan es la anulación de su voz, de su palabra. No tienen posibilidad de acceder a reclamar por sus derechos o a denunciar ciertas situaciones porque ni siquiera se los escucha por tener una insaña o una restricción. Claro, tremendo. Se pide que vaya al representante. Y muchas veces las vulneraciones de derechos vienen de ese ámbito, del representante. Claro. Sí. Entonces, la verdad que el argumento de la protección para sostener esa institución se veía un poco debilitado. Falaz, claro. Y por otro lado hay otra cuestión que tiene que ver con que desde la perspectiva de derechos humanos, y esto sí era muy importante tanto para CONADIS como para la Secretaría de Derechos Humanos y muchas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron, había algo de perspectiva importante a señalar que era que ante la dificultad del ejercicio de un derecho, como podrían ser millones, digo, el derecho al trabajo, el derecho a cuidar a tus hijos, a la educación, etcétera, en un enfoque de derechos humanos la posición del Estado debe ser ofrecer recursos para el ejercicio de ese derecho y no restringir ese derecho. Claro. Entonces eso fue lo que propició que en esta reforma se pudiera introducir, gracias también a la jerarquía de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos impone una obligación jurídica como Estado también, la figura de los apoyos, ¿no? que funcionan como asistencia de la persona con discapacidad y para garantizar sus deseos y preferencias, no para tomar la mejor decisión con un criterio objetivo, sino para decidir conforme, acompañar a la persona con discapacidad que decida conforme sus deseos y preferencias. Bueno, muchas gracias por estar, se nos acabó el tiempo, gracias por venir y gracias por... La verdad que me gustaría agradecerles a todos los organismos que aplican estas políticas de inclusión que caracterizan en realidad a este gobierno y a este proyecto, ¿no? Siempre. Muchas gracias por venir. Gracias. Si querés venir al Rincón de Arte, ¿sabes cómo tenés que hacer? Así, mira. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, puedes hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 2071-9515 y si llamas del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook, ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Miren qué lindo que está, ya lo habíamos visto, pero cada vez que lo veo... Hermoso está. Estamos como... Esta es como una salita de kinder. Tenemos, mira, sectorizado ahora. Tenemos Tenemos por allá sector pintura, por allá realización de peces y mariposas. Epa. Por acá, ellas son fabricantes de estrellas y flores. Pegador de estrellas, mariposas y peces por allá adelante. Grosso. Y acá mostramos. Y acá es mi La barullo. mesa de muestra. ¿Qué está vestido de teatro negro? Porque llegó el día. De los títeres. Llegó Bueno, el día prometido. Bueno, ahí tenemos a nuestros tres. En la mesa de los asistentes. La mesa de los Porque asistentes. La tenemos a sí. Melina, la tenemos a Walter y la tenemos a Julieta. Quiero agradecerle públicamente, ahora que la nombro a Julietita, a nuestra querida Julieta, quiero agradecerle. ¿A dónde estoy? ¿Estoy allá o allá? ¿A dónde estoy? ¿Acá? ¿Estoy? No, allá. Quiero agradecerle públicamente a Silvia Bersanelli, que hizo gestiones para que a Julieta le dieran su ortesis, que es lo que necesita desde hace tanto tiempo. Me dijeron recién que ya está todo en marcha, así que le quiero agradecer públicamente a Silvia, que acaba de estar acá, pero nobleza obliga. Muchas gracias. Gracias a los pispiretos también que nos pusieron... Así puede caminar Julieta. De salón. Muy bien. ¿Qué me hace? ¿Por qué me hace así? A ver. Porque hay que Me hace ir corte. Entonces, ¿sabes qué? Los presentamos. Entonces, no, si yo le tengo que hacer caso a él. No, entonces los presentamos a los amigos en el próximo blog. El próximo blog, que mejor, dale.